Continuamos en Sanidad Interior y estamos viendo que el espiritismo puede manifestar unos síntomas en algunas personas que han tenido contacto. No sé si te recuerdas cuáles son algunos signos, algunos síntomas de las personas que han tenido contacto con el espiritismo o que sus familiares, sus antepasados también hayan estado metidos en esas fuentes del ocultismo. Vimos que algunas personas no podían acercarse a la palabra de Dios, tenían cierta aversión, había una incapacidad de echar raíces en cualquier comunidad de la iglesia y había también dudas en cuanto a si la palabra de Dios era cierta o no era cierta, y que esos síntomas, esos signos le iban haciendo pensar a uno de que había un contacto con el espiritismo. Vimos la historia de Samuel. Y entonces, el día de hoy vamos a ver otro síntoma de que existen en nuestra vida puertas abiertas, y es que cuando las personas sencillamente no podemos echar raíces en una iglesia y no podemos sentirnos como en casa, y en lugar de ello siempre encontramos algo malo en los predicadores, en los sacerdotes, en los miembros o en su forma de alabar, nos vamos a otras comunidades. Ese es un signo. Y de otro lado, también hay creyentes que no se dan cuenta si su parroquia ha caído en una doctrina errónea o que su iglesia está tan muerta que ellos mismos están muriendo. Yo te quiero contar hoy la historia de una muchacha llamada Leonor. Ese nos va a servir como ejemplo de que existen puertas abiertas en la vida de alguien cuando sencillamente nosotros no podemos echar raíces en ninguna comunidad y empezamos a ver solamente los defectos, o aunque haya una mala doctrina, hay una mala enseñanza, nosotros ni cuenta nos damos. Leonor dice que estaba tan atada al coordinador de esa comunidad que le siguió, y a su familia. Ella se había salido de una comunidad para irse con otras personas, para entrar de lleno en una secta falsa. Nada de lo que le dijeron y aconsejaron tuvo un efecto. Y en ese tiempo, nos cuenta la terapeuta que ellos todavía no habían aprendido referente a cerrar puertas al reino de las tinieblas. Dice que la última noticia que tuvieron de Leonor fue que ese coordinador de esa comunidad de esa nueva secta, había proclamado la fecha del regreso del Señor Jesús. Dice que él le había pedido a sus feligreses que vendieran todo y que trajeran el dinero a su iglesia para prepararse para su venida. Dice que pasada la fecha y al ver que nada ocurría, él le informó a toda su secta, que Jesús sí había regresado, pero no de la manera que él había pensado que sería. Según él, Jesús había aterrizado en Guatemala y lentamente estaba viajando a través de América Central hacia Panamá y Colombia, y él les decía que ahí iba a establecer su sede en la iglesia de ellos, desde donde él iba a reinar sobre todo el mundo, pero que solamente los que fueran miembros de la iglesia de él
podrían reinar con Jesús. Y en todo esto, dice que esta muchacha llamada Leonor seguía a ese pastor ciegamente, pero no el esposo de ella, que nunca quiso tener nada que ver con ellos, rogándole más bien a ella que se saliera del grupo. Y la Biblia, la palabra de Dios, dice que debemos obedecer a nuestros pastores. Y Leonor decía, de esa forma le decía al esposo, la Biblia dice que nosotros tenemos que obedecer a nuestros pastores, por lo cual yo quiero obedecer a Dios, le decía Leonor a su esposo. Ella era totalmente incapaz de distinguir entre un pastor verdadero y uno que enseñaba doctrinas falsas. Y esta terapeuta dice que lo que verdaderamente necesitaban Leonor era cerrar las puertas abiertas en sus vidas al reino de las tinieblas, ya que uno de los síntomas de que hay una puerta abierta al reino de las tinieblas es cuando nosotros no podemos ver que las doctrinas son erróneas. Y esto es bien importante, hermano, porque al final de los tiempos en nuestra iglesia va a haber una división, va a haber una iglesia fiel dirigida por un papa de la sucesión de San Pedro, y va a haber una iglesia apóstata, una iglesia que va a fornicar con el mundo, una iglesia dirigida por un papa que no es de la sucesión de San Pedro, un papa que va a servir al anticristo para que con su falsa enseñanza vaya seduciendo a tantas personas. Y por eso es bien importante, hermano, que nosotros nos vayamos formando, porque María Santísima en todas sus apariciones desde Fátima nos viene advirtiendo que la masonería se ha infiltrado en nuestra iglesia, y ahí en la jerarquía, ahí en nuestros sacerdotes, en nuestros obispos, ahí hay una gran división y se va a ir acrecentando cada día más al final de los tiempos. Va a haber una gran apostasía. Apostasía, hermano, es que van a ir negando las verdades de la fe. Y hay sacerdotes que comparan el sacramento de la reconciliación con una consejería espiritual nada más, con una consejería, y muchos de ellos ya no están creyendo en la presencia real de Jesús. Muchos de ellos no creen en los milagros, le niegan ese poder sanador a Jesús. Y eso es importante, hermano, que nosotros los católicos nos formemos, porque al final de los tiempos María Santísima nos dice que ingresemos a su corazón inmaculado para que ahí, llenos del Espíritu Santo, dirigidos por sacerdotes marianos, nosotros podamos verdaderamente ir yéndonos con esa iglesia fiel, ya que al final de los tiempos, hermano, va a haber una gran división. Yo te invito hoy para que ingreses a ese corazón inmaculado de María Santísima y le digamos a ese Padre bueno, a ese Señor maravilloso, que nos oriente, que nos va llenando de su Espíritu Santo. Le vamos a decir entonces, con este canto lindo, le vamos a decir ahí en el corazón de María Santísima, postrados a los pies de Jesús, pensando que al final de los tiempos va a haber una gran división. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y alaba a ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, para que nos vaya llenando de su Espíritu Santo. Y es que es ahí en la alabanza donde caen las fortalezas, ya que nuestra iglesia, hermano, se va a ir dividiendo al final de los tiempos y tenemos que estar con los ojos abiertos. No tenemos que tener ninguna puerta débil, ninguna puerta abierta, ningún punto débil donde el enemigo nos haga cegar el entendimiento. Le vamos a pedir hoy al Padre que nos quite esa venda y que nos dé un espíritu de revelación y sabiduría para que podamos ver el proyecto de Dios a través de su iglesia,
y que ponga el querer y el actuar en tu corazón para que nos enamoremos de Él y de su iglesia, porque Jesús, hermano, viene y viene por su iglesia. Hoy ahí donde estás, entonces, hermano, yo te invito a que alabes, que bendigas a ese Padre bueno, y es en el corazón de María Santísima y en la adoración al Santísimo, en su presencia real en la Eucaristía, los dos pilares del catolicismo, del cristianismo, hermanos, son la adoración al Santísimo presente en la Eucaristía y la veneración y rezo del Rosario a María Santísima. Esos son los dos pilares en donde tenemos que afianzarnos al final de los tiempos. Ahí donde estás, hermano, alaba y bendice a ese Padre bueno, a ese Padre maravilloso. María Santísima, ruega por nosotros. María Santísima, ruega por nosotros.